Tuma y Tahara. No hay nada de mayor importancia en el estilo de vida que Yahweh haya ordenado para Israel que la pureza, que es Tahará, ¿sí? Y la santidad, que es Kedushá. Y el resumen del porqué de esto lo encontramos aquí en Vayikra, en el capítulo 11, justamente pasó 45. Porque yo, Yahweh, soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Ustedes serán santos porque yo soy santo. La Torá nos llama a un estilo de vida santo y puro, ¿sí? Según es definido por Elohim y no por nosotros, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Todas estas leyes y mandamientos y rituales, sacrificios, no eran para un pueblo especial. Este pueblo no tenía en sí mismo nada de especial fuera del hecho de que Yahweh los había separado, ¿sí? Incluso los había levantado de semilla porque él fue preparando todas las cosas. La única cosa especial del pueblo de Israel era que Yahweh los había escogido para que fueran la planta que prepararía cuerpo a su hijo. No somos especiales en nosotros mismos para ser elegidos, somos especiales porque Él nos elige. Si la especialidad está simple y sencillamente en contener a Yahweh. Entendamos este punto, no hubo nada en ellos que los hiciera diferentes de los demás, ¿sí? Como lo hubo en el caso de Abraham, que sí fue llamado individualmente por causa de él mismo, de nuestro Adón, ¿no es cierto? Como el propio Yahweh dice. Ahora bien, Yahweh había dicho, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, ¿no es cierto? Sin embargo, los que salieron de Egipto no solo fueron una multitud mixta, sino que demostraron su interior una y otra vez a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Siendo más numerosas sus rebeliones que sus obediencias. El punto que quiero resaltar es que la santidad no está en el objeto, sino en quien lo santifica. La santidad no está en el oro, sino en el altar que santifica el oro. Por eso, y aunque ciertamente era necesario elegir una nación para poder poner en marcha el plan de Yahweh, él en sí no la eligió, hay que entender que él la fabricó, ¿sí? Nada, sino él mismo es el que hace especial a las personas. No somos especiales a nosotros mismos, ni por nacimiento ni nada. Ay, nací en cuna de oro. No se trata de eso, porque realmente muchos judíos tienen esa idea en la cabeza. Vamos a ver bien porque esto que Yahweh hace es muy bueno y él así lo ha decidido, porque de esta forma, ¿qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron. Y los demás fueron endurecidos. Entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Porque si al excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión sino en vida de entre los muertos? Si algunas de las ramas fueron desgajadas y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, no, vean bien lo que dice, ¿tá? Porque está bastante claro, dice copartícipes de la raíz. Ha sido injertado en la planta, pero participamos de la vida que trae la raíz, no como muchos que andan injertándose en otras ramas, que no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Entonces es la raíz la que nos alimenta. Entonces, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad las desgajaron, pero tú, por tu fe, estás firme. No te engrías y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera, pues, la bondad y la severidad de Elohim, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, a ti también te cortarán. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán.
porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Pero pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuánto más a estos que son las ramas naturales los injertarán en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo esto está en el capítulo 11 de Romaní en diferentes pasuquín extraídos. Entonces, como podemos ver, no hay nada especial en nadie, a menos que nos mantengamos unidos a Él. Si no hay unión, no hay conexión, no hay nada de especial en nadie. Sin conexión no hay vida, como vimos, y tampoco hay kedushá, no hay santidad. El problema es que la mayoría insisten que si obedecen, cuando están abiertos y declaradamente haciendo sus cosas a su manera, entonces son aceptados. Entonces ellos dicen, yo estoy obedeciendo. No estás obedeciendo. Si estás en rebelión con respecto a alguna cosa y una rebelión abierta y declarada, no estás obedeciendo. Entonces es inútil. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, Yahweh se retira. Por lo tanto, ya no hay santidad, no hay kedushá porque no hay conexión. Todos éramos impures y comunes, sí, pero por su gracia recibimos a Mashiach y la garantía del Ruach, que es el propio Mashiach en nuestro interior. Yahweh entonces, a través del Ruach de Yeshua, se colocó dentro de nosotros, que era la intención original de Yahweh, entrar en los vasos de barro, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hizo santos y separados. No cualquier cosa que hagamos, no cómo nos vestimos, ni siquiera una obediencia activa que busca hacer cosas. Nada de lo que hagamos nos hace santos. Lo único que nos hace santos es ese Yeshua que está aquí dentro, ¿sí? No hay otra cosa. Es simplemente la obediencia de que permanezcan en mí, dijo él, ¿no es cierto? Entonces la obediencia es permanecer en él. Si permanecemos en él, estamos en obediencia. Y si estamos en obediencia y permanecemos en él, no podemos pecar, dijo Yahanan, y tenía toda la razón. Si nos desviamos un poquito a derecha o a izquierda, nos salimos de él y ya no somos separados. Si nos alejamos mucho, nos desconectamos en serio y además dejamos de recibir la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, los extranjeros eran ciertamente permitidos a unirse a Israel, aunque los judíos terminaban por encerrarse enfermizamente en su linaje de sangre, ¿no es cierto? Y un extranjero que oficialmente se unía a Israel era considerado un israelita. Se terminó, no era un medio israelita, no era nada. Yahweh no creó dos clases de israelitas, los de nacimiento natural y los adoptados, y todos eran considerados iguales ante sus ojos y debían operar bajo los mismos pactos y sistemas de justicia. Y este principio aplica directamente a nuestra condición como incrédulos y nuestra relación con Israel en los tiempos del Berij Hashá. Por lo que ya me he dirigido a la relación de un creyente con Israel en más de una ocasión, ¿no es cierto? Y ciertamente lo voy a volver a hacer, como habiendo sido injertados en la planta. Esa es la relación. Veamos las cosas. La planta es el cuerpo de Mashiach, porque él es la cabeza del cuerpo y la raíz de la planta, ¿sí? Entonces, ¿en dónde somos injertados? ¿En la raíz? No, señores, somos injertados en la planta. Hay que dejar de poner las cosas de la manera que no están escritas. Tenemos que mirar bien, ¿sí? Cómo es el asunto. No somos injertados en Yeshua, sino en su cuerpo. Esto tienen que verlo todos los que andan sueltos por su cuenta, ¿sí? Yahweh levantó una nación y no individuos aislados, y Yeshua levanta un cuerpo, no miembros separados. Cada uno recibe a Mashiach en su interior. ¿Para qué?
para a través de esa semilla, ¿sí? Justamente poder ser injertados en la planta, que es el cuerpo. ¿Mm? Este pueblo no se delimita por el tiempo ni el espacio, este pueblo, este cuerpo, ¿no es cierto? Y ciertamente no se delimita por sangre, sino por un linaje espiritual, y los cristianos deben entender de una buena vez que los judíos no son Israel. ¿Sí? Que ya Judá es solo una de las 12 tribus y que para pertenecer al pueblo y a la planta hay que cumplir sus requisitos. Si yo, que soy gentil, tengo que cumplir los requisitos de creer en Yahshua y todo lo demás, también aquellos que siguen desgajados tienen que cumplir los mismos requisitos, ¿sí? El requisito para pertenecer a la planta cuya raíz es Yahshua, evidentemente es creer en esa raíz, creer en Yahshua. Los incrédulos no están injertados, ¿verdad? Y los judíos siguen cortados, por lo que está tan equivocado que los mesiánicos se aferren a ellos como modelos, como los cristianos al creer que ellos mismos, los cristianos, el cristianismo los han reemplazado en esa teología de reemplazo que no existe. Está todo bien explicado en las escrituras, pero el ser humano se encarga de agarrar lo que la verdad que está acá y desviarse hacia los costados inmediatamente. Entonces no hay reemplazo. En su momento Yeshua cumplirá sus promesas y todo Israel será salvo. Entonces, ahora ya no hay judío ni incrédulo. Hay israelitas, hay hijos, hay cuerpo y ejad, ¿sí? O al menos debería haber, realmente. Así fue creado el hombre. No tenemos que pensar que nuestra actual condición caída es algo normal y aceptable. Hemos sido salvados para retomar la conexión perdida y ser restaurados, no para seguir dentro de esta condición caída con todo caído a nuestro alrededor, ni tampoco para ser transformados en angelitos o lo que sea que se les ocurra a algunos, ¿sí? Y no, entonces no podemos seguir en las viejas costumbres, sino que tenemos que volver al punto anterior a ¿qué? Anterior a la caída, señores. Ese es el punto. Parece mentira que el egoísmo humano insiste en querer mantener las cosas dentro del estatus caído. Entonces insisten en decir, está bien, todo bárbaro, pero de acá no me muevo. O sea, me viniste a arreglar la vida acá. Y no es así para nada. Con todas estas cosas que estamos hablando, ¿no es cierto? Podemos entender que el alimento espiritual no es comida ni bebida, sino obediencia y conexión. No se trata de comer como lo hacemos en nuestro plano físico, que es una sombra justamente, sino de conectarnos y mantenernos conectados donde Él dice, haciendo lo que Él manda. Es más una posición desde la cual la hojita que somos, ¿no es cierto?, puede recibir la savia que circula por la planta. Es un hecho biológico que si la hojita es arrancada, muere por falta de conexión porque no tiene savia. Lo mismo pasa con nosotros, de manera que esto aplica no solo a las leyes dietéticas, sino a todas las cosas que Él nos pide. Entonces, ya que hemos comprendido este punto, queda fuera de cuestión si debemos o no debemos comer kosher. En cuanto a las discusiones al respecto de si el comer kosher fue abolido por Yahshua, si todavía está en efecto, las vamos a estudiar más a fondo en un post separado en dos, en realidad, porque merecen esto, ¿sí? Realmente son muchos los textos, los vamos a estudiar en su momento. En cuanto al punto de las exageraciones del judaísmo, es bien cierto que el judaísmo ha llevado este asunto más allá de las regulaciones de las escrituras, ¿sí? Y lo han hecho un culto a la comida, ¿no? Pero estas leyes que vamos a estudiar en Vayikra 11 son tan importantes que las mismas son repetidas en Devarim 14, aunque con un énfasis un poco diferente, ya veremos. Nosotros vamos a hablar mucho sobre pureza, puro, santidad, santo, ¿no es cierto? Impuro también, por lo que vale la pena tener un repaso de lo que estos conceptos tomados juntos parecen significar en un sentido bíblico. Yo digo sentido bíblico porque lo que voy a explicar no refleja de ninguna manera el judaísmo moderno o las doctrinas basadas en el cristianismo. Los eruditos judíos y rabinos han expandido las leyes dietéticas a tal complejidad que a veces es difícil darse cuenta que las leyes de Elohim acerca de la comida son pocas y básicas. Pocas y básicas. Lo que voy a explicar refleja las mismas desde el punto de vista de las escrituras y no de la tradición y las costumbres.
Por otra parte, quiero resaltar que aunque hablamos de pureza y santidad, no nos santificamos por comer o no ciertas cosas, ¿sí? Quede claro, sino por la conexión que tenemos con la cabeza. Él nos santifica y no los alimentos, pero si tenemos la mente de Mashiach, no comeremos lo que no está permitido, simple y sencillamente. Lo vamos a hacer espontáneamente, porque esa es la mente. Dicho sea de paso, si tenemos la mente de Mashiach, tampoco vamos a pecar, ni vamos a decir las cosas del mundo, ni vamos a tener preguntas, ni opiniones, ni argumentos, ni nada. Si tenemos la mente de Mashiach, pensamos como él piensa, realmente. Y transgredir la ley, por menor que pueda parecer a nuestros ojos de la carne, no es una opción. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, si así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a este le considerarán grande en el reino del cielo, dijo él en Matías 5. Vean bien que esta transgresión no impedirá entrar en el reino, como sabemos perfectamente que muchas otras sí impedirán.